Hola, las noticias de RT comienzan ya. María Rodríguez Tabalde para informarles. Bienvenidos. La ira provocada entre los musulmanes por una película sobre Mahoma se extiende más allá de las embajadas norteamericanas. Así, en Sudán, los indignados han irrumpido en las sedes del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Y la delegación de Washington en Túnez se mantiene asediada por los manifestantes que izaron una bandera islámica. Nuestro corresponsal Ahmed Saharian tiene más información. Las masivas protestas, que en un principio tenían marcado carácter antiestadounidense, ahora parecen estar dirigidas contra los países occidentales en general. En la ciudad sudanesa de Jartum, grupos de manifestantes irrumpieron en las embajadas de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. La sede diplomática germana, en la que incluso se izó una bandera islámica, está en llamas. En la zona se puede ver varios automóviles quemados. Testigos presenciales afirman que al barrio donde se encuentran las misiones acuden numerosos vehículos con capitalinos que también quieren expresar su ira por la polémica película. La ola de furia ha alcanzado ya la capital tunecina. Los participantes de los desórdenes han entrado en la embajada norteamericana y han abierto fuego contra un colegio estadounidense que ha quedado destruido por un incendio. Sobre el edificio de la sede ha aparecido una bandera salafista. En Yemen, los choques ya han dejado un saldo de varios muertos. Las fuerzas del orden han abierto fuego preventivo para dispersar a los manifestantes que querían irrumpir en la embajada del país norteamericano en Saná. Asimismo, los agentes han utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua. En la multitud se pueden oír gritos agresivos como «América es el diablo» y «Embajador, ha llegado tu último día». Para defender la sede diplomática, a ella acuden unidades de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Mientras en Egipto, en la emblemática Plaza Tahrir, que se hizo famosa durante la revuelta de la primavera árabe, se registran fuertes enfrentamientos de los manifestantes con la policía. Con ayuda de gases lacrimógenos, los efectivos intentan dispersar la protesta anti-Washington y alejarla de la embajada. Durante estos choques ya han resultado heridas más de 200 personas. Decenas de manifestantes fueron detenidos. La situación en torno a la representación estadounidense es tan tensa que la embajadora de Estados Unidos se ha visto obligada a abandonarla. Y ahora es más fácil decir dónde no hay manifestaciones. Qatar, Marruecos, Túnez, Libia, Irán, Irak integran esta lista incompleta de los estados cuyos ciudadanos queman ahora banderas norteamericanas y asaltan sus sedes diplomáticas. En Libia, donde empezaron las protestas y fueron asesinados funcionarios estadounidenses, entre ellos el embajador, han detenido a los primeros sospechosos por este ataque. Así lo informó el viceministro del Interior del país árabe. Las embajadas estadounidenses en muchos países árabes refuerzan las medidas de seguridad. Incluso las embajadas de otros países, como las de Canadá o Alemania, se cierran por el temor de estar involucradas en los disturbios. En cuanto al autor de la película La inocencia de los musulmanes, que provocó estos enfrentamientos, su casa en Los Ángeles ahora está protegida por los policías, aunque no se encuentra ahí. Hay muchas versiones sobre su localización y su personalidad, pero la verdad al respecto todavía no sale a la luz. Nuestro corresponsal Ahmed Saharian les ha acercado las interesantes protestas que vive la religión islámica tras la aparición en la red de un vídeo que supuestamente insulta a su fe. Y varios medios de comunicación revelan que la inteligencia estadounidense conocía los planes de los extremistas sobre el ataque a su embajada en la ciudad libia de Bengasi, en el que murió el embajador. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos ofrece más información de esta hipótesis. Sigue la polémica y comienzan a surgir las dudas sobre varios aspectos relacionados a la seguridad de los intereses estadounidenses en Libia y en otras partes del mundo árabe. Un congresista norteamericano afirmó que probablemente habrá que examinar en audiencias legislativas la cuestión sobre cuánto sabía exactamente Estados Unidos de las amenazas previas al 11 de septiembre de 2012 en Libia y Egipto. Según un periódico británico, la administración Obama fue advertida sobre el futuro ataque en Bengasi, pero no tomó medidas al respecto. Pero esto es algo que rechaza rotundamente la Casa Blanca. Sin embargo, un funcionario estadounidense ha afirmado que al menos una alerta específica sobre posibles disturbios en la región fue distribuida dentro del gobierno, pero no fue lo suficientemente alarmante como para llevar a un aumento de la seguridad ante una emergencia.
De hecho, las dudas vienen ya que el embajador estadounidense fallecido en Libia viajó al consulado situado en Bengasi desde Trípoli, precisamente cuando comenzaba este brote de tensión. Obviamente, un consulado tiene menos medidas de seguridad que una embajada y además la capital es un lugar, digamos, más estable que Bengasi. Esto, unido al hecho de que no está claro qué es exactamente lo que estaba haciendo el embajador en aquella ciudad, ha disparado las dudas. Es más, un político libio que desayunó con el embajador Stevens el día de su muerte afirma que le advirtió de la escasez de seguridad en el consulado. Tras el ataque, las embajadas estadounidenses en varios países árabes refuerzan las medidas de seguridad, ya que muchos temen que tras la oración nocturna del viernes se intensifiquen los disturbios contra las sedes diplomáticas. Incluso las embajadas de otros países, como las de Canadá o Alemania, se cierran por el temor de estar involucradas en los disturbios. En Irán, por ejemplo, se han registrado algunos altercados en la embajada suiza, que es donde están los intereses estadounidenses en aquel país. En Egipto, los hermanos musulmanes han cancelado la protesta que estaba planeada frente a la embajada estadounidense, pero aún así las últimas informaciones indican que centenares de personas están protagonizando disturbios fuera del edificio. Estados Unidos trata de contener esta ola de protestas contra sus embajadas y consulados en el mundo islámico con una combinación de acciones diplomáticas y expresiones de fuerza militar. Barack Obama afirmó que ningún acto terrorista quedará impune y Washington ya ha enviado a Libia aviones no tripulados. Además, se han desplazado un equipo de 50 marines antiterroristas y 2 buques de guerra también están acercándose a la costa libia. Por lo tanto, respuesta militar por tierra, mar y aire, una respuesta que llega demasiado tarde en el caso de los 4 americanos muertos en Bengasi. Sí, nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan, que nos ha contado la reacción de Estados Unidos a esos ataques contra sus delegaciones diplomáticas. Y la película que ha sido el detonante de los disturbios en el mundo musulmán resulta ser la gota que colmó el vaso. Recientes estudios registran un elevado nivel de sentimiento antiamericano en la región. Nuestro siguiente reportaje les amplía las razones de esta polémica. Imágenes de personas quemando banderas estadounidenses, grupos agresivos que se reúnen cerca de las embajadas del país norteamericano en Medio Oriente. Informes sobre heridos y muertos en las protestas anti-Washington que solo alimentan la furia de los que tienen claro de dónde provienen sus principales problemas. Esto es lo que se ve en la superficie, pero las raíces de las manifestaciones de ira son de hecho muy profundas. Por todo el mundo árabe hay mucho sentimiento antiestadounidense hirviendo a fuego lento. La peor situación se da en Pakistán, donde las encuestas indican que el 90% de los habitantes ven a Estados Unidos su principal enemigo. Estados Unidos ha metido mucho la pata en la zona y ha hecho muchos enemigos. Un sentimiento que para muchos viene marcado por los objetivos fijados en su tiempo en la Casa Blanca, una línea destinada a destruir sistemas estatales, pero que no deja lugar para el fomento. La política de los estadounidenses hacia esta parte del mundo es inadecuada. No llama al desarrollo ni al progreso. Llama al derrocamiento de regímenes que no responden a su interés. Llama a la guerra, a la invasión de Irak, la devastación en Afganistán, la falta de progreso en el caso Palestina. Y ahora todo ello adquiere tintes violentos. Algo que, según parece, intentó evitar Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca. Él apostó al principio por una mejora de las relaciones con el mundo islámico, manchadas por las campañas militares que George W. Bush llevó a cabo en la región. Estoy aquí para buscar un nuevo comienzo entre Estados Unidos y los musulmanes del mundo. Incluso para su primera entrevista a un canal televisivo extranjero, eligió la cadena Al Arabiya. Mi tarea es comunicar al mundo musulmán que los americanos no son sus enemigos. Pero tras haber enfundado las armas en algunos países de Medio Oriente, Washington desencadenó otra contienda en la misma región. Y en campo que conocen muy bien, el ámbito mediático. Una ofensiva meticulosamente elaborada cuyo fin principal era ganar terreno en Internet, sobre todo en las redes sociales. Esta sería en el punto de partida de numerosas maniobras propagandísticas contra algunos de los regímenes de la zona. Y este tiro, en opinión de muchos especialistas, salió por la culata. Precisamente en YouTube aparecieron los fragmentos de la película sobre el profeta Mahoma que se convirtieron en la chispa que detonó la furia acumulada en muchos habitantes de Medio Oriente.
Como ciudadanos norteamericanos somos rehenes de un pequeño grupo de extremistas aquí en Estados Unidos. Pienso que exponen su punto de vista en YouTube y con ayuda de la actual tecnología se puede ver en todo el mundo. Creo que la gente en Libia y Egipto no entiende la libertad de expresión y no entienden que esto no es la visión de la mayoría de estadounidenses, no es la visión del gobierno de Estados Unidos. La situación ha llegado a tal punto que son muchos los que se han visto en el papel de rehenes. No solo los estadounidenses que se encuentran en el extranjero, sino también los habitantes de Medio Oriente que no quieren ningún tipo de violencia. Y es que una vez que ésta se apodera de las mentes, cualquier arma puede acabar siendo un arma de doble filo. Boris Kuznetsov, RT. Y la ola de violencia que ha generado el fin sobre la vida de Mahoma salpica la visita del Papa Benedicto XVI al Líbano. Un grupo de manifestantes ha quemado un restaurante de una cadena norteamericana en la ciudad de Trípoli. El pontífice, que se encuentra de visita pastoral, insta a poner fin al envío de armas a Siria porque afirma se trata de un pecado. El acto dirigido contra la película y la llegada del Papa se ha cobrado la vida de una persona y al menos otras 20 han resultado heridas. Además, este viernes se ha publicado la información de que Libia ha enviado casi 400 toneladas de armas a Siria. Anteriormente se registraron casos en los que las tropas gubernamentales sirias confiscaron a los rebeldes armamento con marcaje de la OTAN. El enviado especial de la ONU, Lakhdar Brahimi, se encuentra de visita en Damasco, donde tratará el arreglo pacífico del conflicto con el presidente Bashar al-Assad y la oposición. El analista internacional Carlos Martínez cree que el conflicto terminará cuando se acabe el suministro de material bélico al país árabe. El actual Papa no es nada sospechoso de ser próximo al régimen de Siria, al gobierno de Hafez al-Assad, pero el Papa es muy consciente de que la alternativa al gobierno de Siria son personas, son ideologías que son mucho más peligrosas para el resto de minorías, incluida la cristiana, la kurda. De hecho, todas las minorías han hecho una alianza en contra de los mal llamados rebeldes sirios. Está claro que el movimiento insurgente, si está luchando en condiciones de igualdad con el ejército sirio, es porque está teniendo mucho apoyo exterior, sobre todo en armas, infraestructura, inteligencia. Si se cortara ese suministro exterior que proviene de los países occidentales y sobre todo de las monarquías absolutistas del Golfo, pues el conflicto sirio tendería a sofocarse. Lo que le interesa a Occidente no es el respeto de los derechos humanos de Siria, sino que lo que le interesa es el derrocamiento del gobierno actual de Siria. Y para ello no dudan en utilizar la violencia y apoyar a grupos, como se ha visto en la actualidad libia, que son muy violentos y que luego incluso se pueden volver contra sus patrocinadores, como ha ocurrido recientemente en el consulado norteamericano en Bengasi.